Esta norma define la responsabilidad del auditor con respecto a los hechos posteriores. Los hechos posteriores son aquellos hechos que pueden afectar a los estados financieros y existen de dos tipos. Los primeros proporcionan evidencia de hechos que ocurrieron después del periodo sobre el que se informa, y otros proporcionan evidencia de los hechos que habían ocurrido durante el periodo sobre el que se informa. La fecha de los estados financieros es la fecha en la que se termina el periodo fiscal de la entidad. La fecha de aprobación de los estados financieros es la fecha en la que reconocen su responsabilidad a la dirección y todos los responsables de la entidad. La fecha del informe de auditoría es la fecha que el auditor le pone a su informe de auditoría según la NIA 700. Y la fecha de publicación es la fecha en la que los estados financieros están disponibles para terceras personas. El auditor está obligado a aplicar procedimientos de auditoría solamente dentro del periodo de la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Debe aplicar los procedimientos de auditoría que considere necesarios, siempre tomando en cuenta la valoración del riesgo hecha con anterioridad y las siguientes circunstancias. La obtención del conocimiento de los procedimientos que ejerza la dirección para conocer aquellos hechos posteriores que pudiesen existir, los hechos posteriores que la dirección ya haya identificado, leer las actas de las reuniones de los propietarios o indagar sobre las reuniones que tuvieron, además leer los estados financieros intermedios. Por último, el auditor debe solicitar una manifestación escrita de que la entidad ha ajustado o revelado todos los hechos posteriores que ha identificado durante el periodo antes mencionado. El auditor no está obligado a ejecutar procedimientos durante este periodo, pero si encuentra o es de su conocimiento un hecho posterior que haberse conocido antes hubiese rectificado el informe de auditoría, procederá de la siguiente manera. Discutirá con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Determinará si los estados financieros necesitan ser modificados y, de ser así, indagará sobre el modo en que la dirección modificará los estados financieros. El auditor aplicará procedimientos de auditoría adecuados en las circunstancias de la modificación y, excepto que vuelvan a ocurrir las mismas circunstancias, ampliará los procedimientos de auditoría hasta la fecha del nuevo informe de auditoría. Proporcionará además un nuevo informe de auditoría. De igual manera, para el periodo posterior a la publicación de los estados financieros, el auditor no está obligado a ejercer procedimientos de auditoría, pero si en dado caso llega a su conocimiento hechos que de haberse conocido antes hubiesen modificado su opinión, el auditor discutirá la cuestión con la dirección, determinará si es necesaria una modificación en los estados financieros. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor aplicará procedimientos de auditoría adecuados. Además, revisará las acciones que tome la dirección para asegurarse que todas aquellas personas que recibieron los estados financieros originales sean informadas de las modificaciones. Ampliará la fecha de los procedimientos de auditoría a la fecha del nuevo informe, el cual tendrá una fecha posterior a la de los nuevos estados financieros modificados, y proporcionará un nuevo informe de auditoría. Cuando concurran las circunstancias que llevaron a modificar los estados financieros, el auditor emitirá una opinión modificada. De igual forma, el auditor debe emitir un nuevo informe de auditoría donde se incluya un párrafo de énfasis que amplíe las explicaciones sobre las modificaciones y que haga referencia a la nota explicativa en los estados financieros sobre las modificaciones. Si la entidad no toma todas las medidas necesarias para informar a todas las personas sobre la modificación a los estados financieros, el auditor debe hacerles llegar una nota donde indique que se tomarán las medidas necesarias para que no se confíe en el informe de auditoría, y si aún después de no hacer nada, después de recibir esta nota, el auditor procederá a hacer todo lo que esté en sus manos para hacer que el informe de auditoría no sea de confianza. Mi nombre es William Aguilar. Yo les estaré hablando sobre la norma internacional de auditoría 570, empresa en funcionamiento. Alcance. Trata la responsabilidad que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros con relación a la empresa en funcionamiento y a las implicaciones para el informe de auditoría. Principio contable de empresa en funcionamiento. Al aplicar el principio contable de empresa en funcionamiento, los estados financieros son preparados bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y que sus operaciones continuarán en un futuro previsible, salvo que la entidad tenga la intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Responsabilidad
de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento. Algunos marcos de información financiera contienen un requerimiento explícito de que la dirección debe realizar una evaluación específica sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Responsabilidades del auditor. Son responsabilidades del auditor obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada y concluir sobre la adecuada utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento en la preparación de los estados financieros, así como de concluir con base a la evidencia de auditoría obtenida si existe alguna incorrección material con relación a la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento. Requerimientos, procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. Al aplicar procedimientos de valoración de riesgo de conformidad con la NIA 315, el auditor tendrá en cuenta hechos y condiciones que puedan causar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento. El auditor evaluará la valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, teniendo en cuenta el mismo periodo de la administración, el cual debe ser al menos de 12 meses. El auditor junto con la administración deberá analizar las condiciones o sucesos más allá del periodo de evaluación que puedan determinar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si el auditor ha identificado hechos o condiciones que presenten dudas de importancia sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, el auditor deberá aplicar procedimientos de auditoría adicionales para obtener la suficiente y adecuada evidencia sobre si las dudas son de importancia relativa. Las conclusiones del informe de auditoría. En base a la evidencia que el auditor pueda obtener, el auditor deberá establecer si existe una incertidumbre de importancia material sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. La norma indica que si el auditor concluye que la hipótesis de la empresa en funcionamiento es adecuada, el auditor debe determinar si los estados financieros describen apropiadamente los hechos o condiciones que determinan esa incertidumbre y los planes de la dirección para tratar esos sucesos y condiciones. El auditor debe determinar si los estados financieros revelan claramente la incertidumbre material y la capacidad de la entidad para realizar sus activos y liquidar sus pasivos. La utilización inadecuada de la hipótesis de empresa en funcionamiento. Si el auditor determina que la hipótesis de la empresa en funcionamiento por parte de la dirección para la elaboración de los estados financieros es inapropiada, deberá expresar una opinión desfavorable en su dictamen. El auditor deberá determinar en su dictamen las implicaciones de que la dirección se niegue a realizar o ampliar su valoración sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, o la denegación de opinión si no puede obtener la suficiente y adecuada evidencia de auditoría sobre la utilización de la hipótesis de empresa en funcionamiento. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor debe comunicar a los responsables del gobierno de la entidad los hechos o condiciones que indiquen una incertidumbre sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, determinando si es adecuado el uso de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la elaboración de los estados financieros. El retraso significativo en la aprobación de los estados financieros. Si presenta un retraso en la aprobación de los estados financieros por parte de la dirección o los responsables del gobierno de la entidad, el auditor debe determinar las causas de este retraso y establecer si se relaciona con la valoración de la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento. Esta norma internacional de auditoría trata la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. Tenemos también sobre las manifestaciones escritas como evidencia de auditoría. Acá nos habla que la evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. También nos indica que las manifestaciones escritas constituyen información necesaria que el auditor requiere con respecto a la auditoría de los estados financieros de la entidad. Y también nos indica que constituye evidencia de auditoría similar a las respuestas a indagaciones.
Entre sus objetivos tenemos la obtención de manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda por los responsables del gobierno de la entidad relativas a que consideran haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y la integridad de la información proporcionada al auditor, y fundamentar otra evidencia de autoría relevante para los estados financieros o para afirmaciones concretas contenidas en los estados financieros mediante manifestaciones escritas. También nos habla sobre responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección y cuando proceda por los responsables del gobierno de la entidad, así como cuando la dirección no pueda proporcionar las manifestaciones solicitadas por el auditor. Entonces, definiciones tenemos las manifestaciones escritas. Es un documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia. Entre sus requerimientos tenemos los miembros de la dirección a los que se les solicitan manifestaciones escritas. La norma nos dice que el auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan las responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones de que se trate, tales como el presidente ejecutivo o el director financiero de la entidad. También nos habla de ciertas personas, ¿verdad?, que la dirección puede realizar indagaciones, tales como un actuario responsable de mediciones contables que se determinen actuarialmente, ingenieros empleados que pueden tener responsabilidad y conocimientos especializados sobre mediciones de obligaciones medioambientales o asesores internos, ¿verdad?, que pueden proporcionar información esencial para las provisiones o reclamaciones judiciales. Gracias. Dentro de los requerimientos de la NIA 580 también tenemos las manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección. En este caso, el auditor deberá solicitar a la dirección manifestaciones escritas acerca del cumplimiento de su responsabilidad en la preparación de los estados financieros, de que han proporcionado al auditor toda la información y acceso pertinente, y de que todas las transacciones se han registrado y reflejado en los estados financieros. Otras manifestaciones escritas. El auditor determinará si es necesario obtener manifestaciones escritas que sustenten otra evidencia de auditoría. En pantalla se detallan las NIAs que requieren que el auditor solicite manifestaciones escritas. Adicional a estas NIAs, el auditor puede considerar adecuado solicitar manifestaciones escritas en las siguientes situaciones: en la selección y aplicación adecuada de políticas contables, en las intenciones de la dirección que puedan afectar el valor contable o clasificación de activos y pasivos, los pasivos ya sean reales o contingentes, y en la titularidad o control de los activos. Fecha de las manifestaciones escritas. La fecha de las manifestaciones escritas será tan próxima como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría. En este caso, las manifestaciones escritas se referirán a todos los estados financieros y a los periodos a los que se refiere el informe de auditoría. Forma de las manifestaciones escritas. Las manifestaciones escritas adoptarán la forma de una carta de manifestaciones dirigidas al auditor. En pantalla se detalla un ejemplo de una carta de manifestaciones escritas dirigidas al auditor ya de forma práctica y real. El siguiente esquema muestra cómo es que el auditor debe proceder cuando tenga dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas. En este caso discutirá la cuestión con la administración y adoptará las medidas adecuadas. Asimismo, evaluará de nuevo la integridad de la administración. El auditor denegará la opinión sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 705 cuando concluya que existen suficientes dudas sobre la integridad de la administración, como para que las manifestaciones escritas no sean fiables, así como cuando la administración no facilite las manifestaciones escritas requeridas por el auditor. Muchas gracias.